Bueno, vamos a exponer la última parte de toda la guía. De las palabras a las funciones. De las palabras a las funciones. Introducción. En los capítulos 4 y 6 hay varias instancias en las que se espera que usted traduzca las palabras que escriben en funciones y una ecuación en símbolos matemáticos. En esta sección, el centro de atención lo constituyen los problemas que implican funciones que empiezan con una descripción verbal sobre el producto de los números. Ejemplo 1. El producto de dos números. La suma de dos números no negativos es 5. Exprese el producto de uno y el cuadrado del otro como una función de uno de los números. Entonces aquí lo que nos están pidiendo es que coloquemos x y el cuadrado de b a la 2. Primero, los números que representan el símbolo X y Y se recuerda que no negativo significa que son mayores que 0 o iguales a 0. Al usar estos símbolos, la palabra la suma es 5, se traduce en la ecuación X más Y es igual a 5. Esta no es la función de la que busca. La palabra producto es la segunda oración. Sugiere el uso de símbolos P para denotar la función que se requiere. Así que P es el producto de uno de los números, ejemplo X y Y, el cuadrado del otro, por ejemplo Y a la 2. Y ya aquí tenemos el producto, o sea, la multiplicación de dos números, que uno está al cuadrado. No, aún no terminado, porque se supone que P es una función de 1, de los números. Ahora usamos el hecho de que los números X y Y están relacionados por X más Y es igual a 5. A partir de esta ecuación sustituimos Y es igual a 5 menos X en 1 para obtener el resultado deseado. Entonces en esta ecuación vamos a sustituir Y es igual a Y menos 5 menos x elevado al cuadrado. A continuación muestra un diagrama simbólico del análisis del problema dado en el ejemplo 1. X más Y es igual a 15. Sean los números X mayores o iguales a 0 y Y mayores o iguales a 0. La suma de dos números negativos es 15. Exprese el producto de uno del cuadrado del otro en una función de uno de los números. Observe la segunda oración, es vaga respecto al cual número se eleva al cuadrado. Esto implica que en realidad no importa. También podría escribirse como P es igual a X y elevado al cuadrado. También hubiéramos podido usar X es igual a 5 menos Y en 1 para llevar a P de Y es igual a X, todo esto es X por Y al cuadrado. En un entorno de cálculo no importaría si trabajamos con P o con P de X o P de Y, porque al encontrar uno de los números automáticamente hallamos el otro a partir de la ecuación. Esta última ecuación se denomina restricción. Una restricción no solo define una relación entre variables X y Y, sino que a menudo impone limitaciones sobre la forma en la que la variable X y Y como veremos en el siguiente ejemplo de restricciones, ayuda a determinar el dominio de una función. Entonces aquí nos dice, ¿cuál es el dominio de la función P de X en 2? Entonces sería, tomando fuera del contexto del planteamiento del problema en el ejemplo 1, podríamos incluir que es concluirse que puesto que P de X es igual a X, aquí es fácil identificar, porque lo que necesitamos es que no nos dé 0, ¿listo? Es una función polinomial. Un polinomio es un conjunto de números reales, pero en el contexto del problema original los números eran no negativos a partir del requerimiento de que X
sea mayor o igual a 0 y y sea 5 menos x mayor o igual a 0, que obtienen x es mayor o igual a 0 y x es menor o igual a 5, lo cual significa que debe satisfacer la desigualdad simultánea. Al usar la notación de intervalos, el dominio de la función del p en 2 es el intervalo cerrado de 0 a 5. A menudo el problema requiere traducciones de palabras en la función. Una buena idea es trazar una curva, imagen e identificar cantidades, dadas que el dibujo en este debe ser sencillo. Cantidad de valla. Espérame, yo veo acá. Un ranchero desea cercar un terreno rectangular cuya área es 1000 metros cuadrados. El terreno será cercado y dividido en porciones iguales mediante una cerca paralela a los dos lados del terreno. Exprese la cantidad de valla usada en la función de la longitud de uno de los lados del terreno. El dibujo debe ser rectángulo con una recta trazada por la parte media. Este es el rectángulo, y esta es la mitad, la recta. Como se muestra en la figura, x es mayor que 0. La longitud del terreno rectangular y sea y mayor que 0 su ancho. La función que se busca en la cantidad de vallas, si el símbolo f representa esta cantidad, entonces la suma de las longitudes de las 5 porciones, 2 horizontales y 3 verticales de la valla es. Entonces aquí es la multiplicación. ¿Por qué es esta multiplicación? Porque es 1, 2, 3 lados de y 2 lados de x. Por el área del terreno cercado debe ser 10 metros cuadrados, de modo que x y y deben estar relacionados con la restricción x y y igual a 10.000 metros cuadrados. A partir de esta última ecuación se obtiene y es igual a 1000 dividido entre x, y que se puede utilizar para eliminar y en 4 aquí. Así que la cantidad de valla f es la función de la longitud x, que es función de 2x más 3 entre paréntesis 1000 dividido x, o bien es esto escrito es así y esto en operaciones es así. Puesto que x representa las dimensiones físicas que satisface x y y es igual a 1000, se constituye que es positiva, pero además de la restricción sobre x no hay ninguna otra. Entonces, a diferencia del ejemplo previo, la función 5 no está definida sobre un intervalo cerrado. El dominio de esta f es de 0 al infinito. Un rectángulo tiene dos vértices sobre el eje x y dos vértices sobre el semicírculo, cuya ecuación es igual a esta. Vean en la figura 1.7. Aquí están los dos vértices y estos son los dos vértices del semicírculo. Expresa el área del rectángulo como una función de x. Solución: si xy es donde x es mayor que 0 y y es mayor que 0, denota el vértice de un rectángulo sobre el círculo que primer cuadrante. Entonces, ¿cómo se muestra en la figura B? El área A es la longitud por ancho, o bien. Lo que nos están diciendo aquí es, si esta figura de aquí a acá mide 2x, entonces esta solita mide 1x. Y esta altura es y. ¿Listo? Entonces sería x por y aquí x por y. Para buscar el área. Y luego, o una de dos, o la sumamos o multiplicamos de una 2x por y. La distancia.
Exprese la distancia del punto X y Y en el primer cuadrante sobre el círculo X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1 hasta el punto 2, 4 con una función de X. Sea X y Y el punto del primer cuadrante sobre el círculo y sea de la distancia de XY a 2, 4. Vean la figura 1.7. Entonces, a partir de la fórmula de distancia, esta es la fórmula de distancia y simplemente lo que están haciendo allí es elevar al cuadrado todo. La restricción en este problema es la ecuación del círculo tal. A partir de esta ecuación es posible sustituir de inmediato x más y al cuadrado en 8 por el número 1. Además, al usar restricciones para escribir y es igual a raíz de 1 menos x al cuadrado, es posible eliminar la símbolo y en 8. Así la distancia de d es la función x es, y esta es la función. Lo único que hicieron aquí es utilizar la propiedad para poder simplificar. Puesto que x y y es un punto sobre el círculo y en el primer cuadrante la variable x puede variar entre 0 y 1, es decir, el dominio de la función en el intervalo abierto. Si un problema en lenguaje coloquial implica triángulo, es necesario estudiar el problema con cuidado y determinar que es aplicable el teorema de Pitágoras, triángulos semejantes o trigonometría de triángulos rectángulos. Longitud de una sombra. Un árbol se planta a 30 pies de la base de un poste que mide 25 pies de altura. Exprese la longitud de la sombra del árbol con una función de su altura. Como se muestra en la figura tal, denotan la altura del árbol y la longitud de la sombra, respectivamente, debido a los triángulos mostrados en la figura tal. Son rectángulos. Podría pensarse que utilizar el teorema de Pitágoras para este problema, no obstante, el teorema de Pitágoras llevaría a un mal camino. La cuestión importante debe observarse aquí que el triángulo ABC son semejantes. Luego aplicamos el hecho de que las razones de los lados correspondientes de triángulos semejantes son iguales para escribir. Lo que nos está tratando de explicar es que aquí hay un triángulo. Lo dibujé mal. Es que aquí hay un triángulo, que es este, y aquí hay otro triángulo. Pero que estos dos triángulos son semejantes. Hasta podríamos decir que hay un tercer triángulo porque este grandote también sale siendo otro triángulo y también es semejante. ¿Listo? Entonces ya aquí nos dicen, mire, para despejar está la fórmula y ustedes simplemente evalúen y ahí despejan cuál es la sombra que da. Longitud de una escalera. Una pared de 10 pies de altura está a 5 pies de un edificio. Esta escalera sostenida por la pared se coloca en el piso como se muestra en la figura. Expresa la longitud de la escalera en términos de distancia X y en la base de la pared y la base de la escalera. Sea L la longitud de la escalera con la variable X y Y definida con la figura 1 tal, de nuevo se observa que hay dos triángulos semejantes. Miren, 1, 2 y el grandote. Entonces vuelven a utilizar la misma fórmula para después. Aquí ya nos dicen que hay otro triángulo, entonces la misma.
Y estos pues son unos